Bien, pues bienvenidos, muy buenas tardes, noches a este importante webinar y gracias a todas las asistentes y los asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez Belloso, soy el director de admisiones y de mercadotecnia de Lead Market Instruction y es un placer para nosotros que estén aquí. En la vida y más en estas situaciones en las que la humanidad está pasando, dicen que van a salir fortalecidas dos tipos de personas: las que hacen que las cosas sucedan y las que se estén preparando para evolucionar y para crecer. Se dice también que movimiento es vida y hay que aprender, hay que ser estudiantes para siempre en todo momento. Así que valoramos mucho los minutos que le van a dedicar a estar en este live webinar con un gran ponente. Salvador, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Ahorita te presentaremos adecuadamente y con todos los bombos que mereces. Tus aportaciones, tu experiencia, tu perfil, pues van a ser muy valiosos para nuestros participantes. Y bueno, antes de comenzar, recordarles que eh, durante esta sesión, pues Salvador estará exponiendo varios temas. Si tienen alguna duda, con mucho gusto en nuestro chat, escríbanlas y al final daremos un espacio para que Salvador nos pueda responder todas o la mayoría de las dudas, porque luego hemos tenido bastante participación de nuestros asistentes. Recordarles también que el próximo 16 de enero vamos a tener el inicio de nuestros 3 niveles de preparación en el Lead Market Instruction, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, bueno, varios beneficios que esta preparación te incluye, ¿no? Sobre todo la calidad docente. Una muestra de esa calidad pues son los profesores que hoy vamos a tener, la asesoría que se tiene y por supuesto pues toda el conocimiento que se brinda para poder aprobar estos importantes exámenes. En México y en Latinoamérica generalmente se dice que somos países procrastinadores, es decir, la palabra mañana se convierte en verbo. Entonces, la reflexión que les queremos dejar es día uno o un día. Tú decides cuándo tomar este reto de preparación para aprobar estos exámenes. Y bien, sin más, me gustaría, Ilse Paredes Mejía es nuestra consultora académica, que es quien les está asesorando y dando toda la información para la admisión a los siguientes cursos. Entonces, Ilse, bienvenida. Me encantaría, por favor, presentaros a nuestro flamante invitado, Salvador. Y bueno, luego le diéramos ya la palabra a Salvador. Adelante, Ilse. Todo tuyo. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué gusto verlos conectados en este valioso webinar. Esperamos que sea de mucho interés y de mucha aportación para su vida profesional. Me permito presentar a Salvador Galindo Cuspinera, CFA, su historia académica, grados académicos, diplomados, cursos y seminarios. Cuenta con mucha experiencia profesional y docente. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Tiene un MBA por la Darden Graduate School of Business, University of Virginia. Es CFA desde el año 2011. Cuenta con 15 años de experiencia en administración de inversiones, en particular en el mercado de renta fija. Actualmente es administrador senior de portafolios y director de inversiones en AXA Investment Manager México. Previamente fue director de inversiones en Sura Investment Management México y administrador senior de renta fija en ING Investment Management. Ha impartido a nivel licenciatura, maestría, diplomado en diversas universidades en México. Bueno, ahora sí, Salvador, agradecemos mucho tu aportación. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la introducción y gracias a todos ustedes por estar aquí. Esperemos que esto sea algo valioso para ustedes. El objetivo de esto es básicamente darles una pequeña introducción sobre qué es el mercado de renta fija y los conceptos básicos que deben de conocer respecto a cómo funcionan estos instrumentos. Es una parte muy importante del mercado y creo que puede ser muy valioso para ustedes, independientemente que se vayan a dedicar a este mercado en específico o no. Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es compartirles una presentación. Nada más déjenme. Aquí está.
Perfecto. Yo creo que como debemos de empezar esto es darles un poco de contexto, ¿no? Así, a final de cuentas, si nos metemos de lleno en los instrumentos, a veces perdemos un poco la idea más general de cómo funciona este mercado y por qué es tan importante este mercado. A final de cuentas, cuando hablamos del mercado financiero, la mayor porcentaje de las personas piensan que estamos hablando de mercado de equities, ¿no? Porque eso es lo que se da seguimiento día a día en la televisión, en los diarios financieros y demás, pero realmente el mercado grande del mercado financiero es el mercado de renta fija. Y quisiera empezar por ahí, ¿no? Antes de empezar a hablar ya de los instrumentos como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo más importante es, hay un dicho que dice, el dinero hace que el mundo dé vueltas, ¿no? Básicamente, donde es más cierta esa afirmación es en este mercado. ¿Por qué? Porque realmente este mercado, el mercado de deuda, es el que hace la mayor parte de las cosas que pasan en el día a día puedan pasar. Aquí es donde se obtiene el financiamiento para hacer todo lo que vemos día a día, desde el lado de los gobiernos, desde el lado de las empresas, etcétera. Todo eso se financia aquí, en el mercado de deuda, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante esta frase y es tan relevante para este mercado, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, una breve introducción. ¿Qué es el mercado? ¿Por qué es un bono, un instrumento de deuda? Básicamente es un instrumento que le permite a cualquier ente económico, y ahorita vamos a ver cuáles son, o cualquier ente económico, pedir dinero prestado. Básicamente, ¿de quién va a pedir dinero prestado? Del público inversionista. Entonces, a final de cuentas, ese es el objetivo de esto. Poder pedir dinero prestado de una forma ordenada y estandarizada. Este es el objetivo del mercado. Ahora, a cambio de ese préstamo, el emisor lo que va a hacer es emitir una serie de títulos. Esos títulos van a representar una obligación a hacer una serie de pagos en el futuro. Esos pagos en el futuro pues, van a ser los intereses que va a pagar ese préstamo, porque obviamente debe pagar algún tipo de interés. Por otro lado, pues el repagar el principal o el capital que se le está prestando de forma inicial. Básicamente, este intercambio entre el emisor de los bonos y los inversionistas, básicamente lo que significa es los inversionistas le dan dinero al emisor, el emisor usa ese dinero para los fines que a él le parezca mejor, y a final de cuentas el emisor se compromete a hacer una serie de pagos futuros para compensarles no solo el dinero que les prestaron, sino un interés adicional. Bueno, a final de cuentas, lo que reciben los inversionistas son estos títulos, y los inversionistas pueden hacer una de dos con esto, ¿no? Pueden quedarse el instrumento hasta vencimiento. Eso va a significar que cada vez que el emisor haga pagos de intereses o de principal, ellos van a recibir parte de esos pagos. O, si no les gusta el instrumento o cambian de opinión, lo que pueden hacer es voltearse en el mercado secundario y vender ese instrumento a otro inversionista. Entonces, a final de cuentas, así es como funciona esto. Obviamente, el objetivo de los inversionistas es ganar más rendimiento y el objetivo de los emisores es bajar su costo de financiamiento lo más posible. Entonces, así es un poco cómo funciona la base. Vamos a entrar un poquito ya más al mercado en sí. Y bueno, se le llama de diferentes formas, mercado de renta fija, mercado de deuda, mercado de bonos, pero básicamente es donde se emiten y negocian todos estos títulos de deuda. Básicamente es una transferencia de capital. Aquí sí estamos hablando, por eso la frase que les puse al inicio de que el dinero es lo que hace que el mundo dé vueltas, que aquí realmente es donde ese capital se traspasa de los ahorradores, que en este caso son los inversionistas, hacia los emisores o a los que requieren ese dinero para hacer sus actividades diarias. Y entre ellos están los gobiernos, las empresas, los bancos, instituciones financieras, todo tipo de entidades económicas necesitan ese dinero en el día a día. Básicamente, donde lo obtienen es de este público inversionista, que ahorita vamos a ver a detalle quiénes son, pero en general vamos a hablar del público inversionista, ¿no? Ahora, ¿y por qué es tan importante este mercado? Es porque realmente este es el medio más importante, el más frecuente de recaudación de capital y de asignación de capital. Muchas veces hablamos de asignación de capital y lo hablamos desde el término de un portafolio de inversiones. Pero realmente, a nivel global se está llevando una asignación de capital de los inversionistas a las diferentes alternativas que existen, ¿no? Y esa asignación de capital es muy importante porque determina mucho cómo va a ser el futuro tanto de los países como de las empresas, ¿no? Entonces, realmente este es el mercado donde esa asignación y esa captura de capital se da, ¿no? Y es por eso que es tan importante. Y de hecho, es
dentro del segmento del mercado financiero, es el subsegmento más grande, ¿no? Aquí sí vamos a hablar de volúmenes muy, muy grandes. De hecho, déjenme, les pongo la siguiente lámina, simplemente para que se den una idea del tamaño de esto, ¿no? Aquí lo que pueden ver, estos son datos al segundo trimestre de este año, todos vienen del banco del BIS, básicamente, y están en miles de millones de dólares, o sea, están en billones de dólares. Estamos hablando de que el puro mercado deuda gubernamental en Estados Unidos vale aproximadamente 20 trillones de dólares, ¿no? Si juntamos toda la deuda en Estados Unidos, tanto gubernamental como bancaria como corporativa, estamos hablando de cerca de 45 trillones de dólares, ¿no? Si juntamos la deuda de todos los países, tanto en sus segmentos gubernamental, bancaria, corporativa, internacional, estamos hablando alrededor de 138 trillones de dólares, ¿no? Y como simplemente para que lo vean en contexto, pues abajo les pongo el mercado de capitales. O sea, si ustedes juntan toda la cotización de todos los mercados de accionarios del mundo y lo suman, les va a dar algo así como 74 trillones, lo cual es un monto muy grande. Pero comparado con los 138 trillones del mercado de deuda, pues realmente no tiene nada que hacer. Y aquí, de hecho, estamos hablando puramente de la deuda pública. Porque hay otro segmento de la deuda, que es la deuda privada, que es aquella que dan los bancos directamente a sus clientes. Pueden ser empresas o personas. Y eso no está considerado aquí. Si consideramos eso, este número sería probablemente al doble de la deuda. Entonces, realmente estamos hablando de una magnitud muchísimo más alta que cualquiera del mercado de capitales de renta variable, ¿no? Que es el que les digo que es el más famoso, pero no necesariamente es el más importante, ¿no? Y es por esto principalmente, simplemente el tamaño que tiene esto, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los principales jugadores de este mercado? Y esto es muy importante porque esto les va a explicar por qué a veces no se les da tanto seguimiento al mercado de bonos. Básicamente son tres, ¿no? Los emisores, los suscriptores y los tenedores. Los emisores, ¿quiénes son? Son todos aquellos que quieren emitir deuda, todos aquellos que quieren obtener financiamiento. Entre ellos, pues, están gobiernos, están tanto gobiernos nacionales como gobiernos estatales y municipales, están las instituciones financieras, los bancos y otras instituciones que no son bancos. También están todas las empresas, ¿no? Básicamente. Ahora, del lado de ¿quiénes son los suscriptores? Los suscriptores son aquellos jugadores que les ayudan a los emisores a colocar deuda. Y aquí típicamente son los bancos de inversión. Ellos son los que se dedican a hacer este tipo de actividades. Aquí entran los Goldman Sachs, los Morgan Stanley, los JP Morgan y demás. Todos ellos son los que ayudan a los diferentes emisores a colocar deuda en el mercado y ellos son básicamente el principal intermediario en este sentido. Por último están los tenedores. Aquí es donde cambia un poquito y van a entender por qué a lo mejor el mercado de bonos no es tan no hace tanto las noticias como otros mercados. Realmente los inversionistas, el grupo de inversionistas en el mercado de bonos son inversionistas institucionales, no son personas. Diferencia muchas veces del mercado de capitales que atrás, a final de cuentas, sí hay personas. Acá realmente estamos hablando de inversionistas institucionales muy grandes y de hecho la mayor parte de ellos son bancos centrales, gobiernos de países. Ellos son los principales inversionistas en este tipo de instrumentos, ¿no? Ahora, ustedes saben, pues realmente muchos bancos centrales compran deuda de su propio país. Por ejemplo, la Fed compra bonos del Tesoro americano y eso lo hace por política monetaria, no solo lo hace por una opción de inversión, sino más bien lo está haciendo a manejo de política monetaria. Pero hay otros bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central de México, de Banxico, compra bonos extranjeros, en este caso bonos del Tesoro americano y otros más, y lo hace para invertir sus reservas internacionales. Entonces, simplemente para que vean, esos son los jugadores grandes del mercado de bonos. No estamos hablando de personas, ¿no? No estamos hablando de bancos, estamos hablando de las entidades más grandes a nivel mundial. Además de estos, ¿quiénes están? Pues están los inversionistas institucionales. Ahí entran toda clase de institucionales, pero entre ellos los más importantes son los fondos soberanos, por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega, el Fondo de Abu Dhabi, todos esos, ¿no? Los planes de pensiones, aquí entran. Por supuesto, en México entrarían las Afores, pero también en Estados Unidos hay planes de pensiones gigantes, está Calters, todos esos, ¿no? También tenemos empresas aseguradoras. Realmente todas las empresas aseguradoras son participantes importantes en el mercado de renta fija en todos los países. Instituciones financieras, bancos, por supuesto, son un jugador muy importante, y los fondos de inversión. Los fondos de inversión son los que realmente representan a los inversionistas individuales. Típicamente en el mercado de bonos no vas a ver inversionistas individuales comprando bonos en directo.
Lo que vas a ver es más bien que los inversionistas individuales compran o un fondo de inversión o un ETF que a su vez les da exposición al mercado de bonos. Pero realmente no es que los veas activos en el mercado de bonos en directo, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene este mercado de renta fija? Bueno, básicamente, lo que está dominado por inversionistas institucionales, ¿por qué está dominado por inversionistas institucionales? Principalmente por dos cosas. Tiene una alta barrera informativa de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, como van a ver después, hay una gran variedad de instrumentos y una gran variedad de emisores en este mercado. Realmente se requiere mucha capacidad para poder analizar todas las alternativas que existen, para poder tener realmente un buen proceso de inversión. Eso lleva recursos. No es de que una persona pueda hacer esta chamba solita, ¿no? Realmente, a diferencia de otros mercados, como el mercado de capitales, realmente sí requiere de un nivel de especialización muchísimo más alta y más sofisticada de lo que vemos en otros mercados, ¿no? Entonces, es por eso que típicamente los inversionistas institucionales son los que dominan este mercado. Además de ello, pues lo que van a encontrar es que los montos de operación son muy grandes. Aquí estamos hablando que la operación promedio, estamos hablando de México, por ejemplo, 100 millones de pesos, ¿no? 50 millones de pesos. No estamos hablando de montos de 10,000 pesos, o 100,000, no, estamos hablando de operaciones grandes. Y esos son los números bajos, ¿no? Llegan a operarse a niveles de 5,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos fácilmente. Entonces, realmente estamos hablando de montos muy, muy altos. Cuando son operaciones muy pequeñas, realmente no operan bien. Los bancos o los intermediarios no le dan prioridad a las operaciones pequeñas y realmente es muy costoso para un inversionista pequeño entrar a este mercado porque realmente ni le van a poner atención y aparte probablemente le van a generar o le van a operar a niveles muy inferiores a lo que está operando el mercado. Entonces realmente para ser un jugador en este mercado necesitas volumen. Entonces es por eso que también pues, los inversionistas institucionales son los que tienen tanto a los equipos para hacer el análisis como los montos para poder llevar a cabo estas transacciones, ¿no? Entonces es por eso que este mercado es dominado por el mercado institucional. Por otra parte, está otro punto importante que es, estos mercados no hay mercado organizado. A diferencia de, por ejemplo, las acciones que tienen a la Bolsa Mexicana o tienen a Viva, o en Estados Unidos está el NYSE o el Nasdaq, acá no. Acá realmente son mercados over the counter. ¿Eso qué significa? Significa que no hay mercado centralizado. Todo es a través de compra-venta en directo con otro ente económico. Realmente todo se hace por teléfono o por una plataforma electrónica. Realmente aquí no hay un mercado centralizado. Esto, pues obviamente lo que hace es que para que te contesten el teléfono en JP Morgan o en Citibank, pues necesitas hablar de transacciones importantes, ¿no? No vas a pedir 50,000 pesos de un poco, ¿no? Entonces, es por eso de nuevo que pues este mercado realmente está dominado por estos inversionistas grandes, ¿no? Ahora, ¿cómo clasifica este mercado? Hay todo tipo de clasificaciones, ahorita vamos a tocar algunas de ellas, pero son las principales. Principalmente por tu emisor. Aquí entran los bonos soberanos o los bonos gubernamentales, entran los bonos cuasi gubernamentales, que son todas aquellas entidades relacionadas a los gobiernos, pero que no son el gobierno federal. Entran los gobiernos municipales, estatales, el sector bancario, los bonos corporativos, bueno, el sector corporativo que emite bonos también, la deuda estructurada, que es típicamente asociada con algún tipo de derivado, que eso se emiten principalmente por los bancos. Está toda esta gama de instrumentos que les conoce respaldados por activos, ¿no? Básicamente. Y ahí hay todo tipo de emisores, pero típicamente es un Special Purpose Vehicle o un fideicomiso privado el que emite estos instrumentos. Entonces, realmente hay toda variedad de emisores, ¿no? Otra forma como pueden clasificar este mercado pues, es a través de la calidad crediticia, ¿no? Y ahí, pues, la gran diferencia es, ¿eres grado de inversión o no eres grado de inversión? Acuérdense que grado de inversión es algo que les da la agencia calificadora y que está basado principalmente en la capacidad de repagar esa deuda en el futuro. Dependiendo de muchas características que toman en cuenta para ver esa probabilidad de repago, es que te dan una calificación. Esa calificación puede caer en una de estas dos categorías, grado de inversión o alto rendimiento o high yield, ¿no? Y obviamente pues, son diferentes inversionistas los que juegan en diferentes sectores de este mercado. Otra forma como lo pueden separar pues, es en los bonos, cómo están regulados, ¿no?
Hay bonos nacionales, por ejemplo, los que se emiten en México directamente por empresas mexicanas. Hay eurobonos, que son reglas internacionales acordadas. Ahí hay todo tipo de emisores. Puede haber emisiones mexicanas que sean eurobonos, o puede ser bonos de empresas o de gobiernos en el extranjero que emiten en México a través de esta figura de eurobono. Existen los bonos globales, ¿no? Los bonos globales son aquellos que cumplen tanto con la regulación nacional como con la de los eurobonos, ¿no? Entonces, hay de todo tipo, ¿no? Y por otro lado, también lo podían a lo mejor categorizar por moneda, ¿no? Esto es muy común en mercados emergentes, diferenciar entre deuda en moneda local y deuda en moneda extranjera. Y obviamente es diferente, ¿por qué? Porque en moneda extranjera o en moneda dura, que típicamente es en dólares, en euros, en yen, pues realmente va perfilado a cierto sector del universo de inversionistas, y el mercado de deuda local va perfilado a otro universo muy diferente, ¿no? Entonces realmente existe espacio para ambos, y a veces hay relación entre los dos, pero no necesariamente son los mismos jugadores en el medio, ¿no? Ahora, yo creo que la separación más importante y la más común es, al igual que en el mercado de acciones, tienes un mercado primario y un mercado secundario. ¿En qué consiste el mercado primario? Pues aquí es donde se juntan los emisores, hacen la colocación de su deuda, y el dinero que recaudan de esa colocación, pues la utilizan para financiar sus operaciones o para expandir sus operaciones, hacer un nuevo proyecto, etc., ¿no? Aquí hay mucha interacción entre el emisor, el suscriptor y el inversionista. Bueno, una vez que ya se coloca la deuda, ya existe ese instrumento en el mercado, entonces pasa al mercado secundario. El mercado secundario es básicamente donde los inversionistas que compraron este bono de forma inicial, financiaron a este emisor, deciden a lo mejor vender el instrumento. ¿Y a quién se lo van a vender? Pues a otros inversionistas. A lo mejor otros inversionistas que no compraron en la emisión primaria, o que compraron poquito y se quedaron con ganas de comprar más. Bueno, ahí es donde se da esta compra-venta de activos, ¿no? Y este es el mercado más importante por mucho. Ahora, vamos a hablar un poquito de detalle de esto, ¿no? ¿Por qué es importante el mercado secundario? Porque a pesar de que para el emisor o para la empresa lo importante es el mercado primario, porque ahí es donde está teniendo acceso a financiamiento, realmente para los inversionistas lo que importa es el mercado secundario. ¿Y por qué? Porque si tú no tuvieras el mercado secundario, entonces tendrías que evaluar, cuando compras un instrumento o cuando inviertes en un bono, tendrías que evaluar de dártelo hasta vencimiento. Y una vez que empiezas a pensar así, pues hay muchos inversionistas que no van a estar dispuestos a tomar ese riesgo. Simplemente no van a invertir. Entonces, lo que permite el mercado secundario es a todos esos inversionistas que tienen un horizonte de inversión a lo mejor de menor plazo, poder entrar a participar en este mercado sin ningún compromiso de quedarse por el tiempo que dura la emisión. Entonces, realmente este mercado es muy, muy importante, y de lo que se trata es de generar liquidez. Liquidez para los inversionistas que quieran entrar o salir de esos instrumentos. Y bueno, ¿qué significa liquidez? Porque hay muchas definiciones de liquidez, pero bueno, aquí lo que estamos hablando por liquidez es que puedas realizar una operación de forma rápida, de forma fácil, a un precio muy cercano al que está cotizando el mercado. Entonces, realmente aquí lo que estamos hablando, y con volúmenes importantes, no estamos hablando de que quiero operar 10 títulos, no, quiero operar puntos muy, muy grandes, quiero tener un precio igual o casi igual a lo que está cotizando en la última operación, ¿no? Entonces, eso se trata de liquidez. Y este mercado es muy líquido en general. Obviamente hay sectores del mercado de bonos que son menos líquidos, pero en general los bonos soberanos son mercados muy, muy líquidos, donde prácticamente operan volúmenes gigantes todos los días. Ahorita vamos a ver eso. Y sin ningún problema, ¿no? Ahora, simplemente para que vean el tamaño y a la que nos referimos por liquidez y por qué este mercado es tan importante. Lo que tienen aquí es cuál es el volumen diario de operación de las diferentes clases de activos. Y si se fijan, hasta abajo tenemos a los treasuries, los bonos del Tesoro americano, y en promedio estas cosas operan alrededor de $500 billones al día. $500 billones al día. Si se fijan, ahí en el tercero y cuarto lugar de abajo para arriba están las acciones, está el Nasdaq y está el NYSE, que es donde está el S&P. Fíjense, entre los dos no llegan más que a 200 billones, ¿no? Estamos hablando del doble de eso, simplemente en bonos del Tesoro americano.
Por eso tenemos los bonos japoneses, los bonos ingleses más arriba, los bonos corporativos, etc. Y toda una variedad de instrumentos. Entonces, realmente los montos que estamos hablando aquí sí son muy, muy diferentes a la escala que vamos a ver en otros mercados, como los mercados accionarios, ¿no? Y eso es tan importante la liquidez. Aquí sí es muy, muy, muy importante la liquidez. Porque aquí se hacen operaciones al día, les digo, de 10,000 millones de pesos o de 1,000 millones de dólares. Entonces eso no puede mover los precios de forma dramática como sucede a veces en otros mercados, ¿no? Entonces es por eso que crearon toda una infraestructura global de brokers y dealers para poder llevar a cabo estas operaciones y tener esa liquidez que este mercado amerita, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sí de cuáles son los dealers y cuáles son los brokers. Y realmente estos son figuras muy, muy importantes en el mercado secundario de bonos, porque ellos son los que dominan este mercado. ¿Qué es un dealer? ¿Cuál es la diferencia con un broker? Un dealer es una institución financiera, típicamente son bancos, está autorizada por un regulador a ser formador de mercado en cierto instrumento o cierto tipo de instrumentos. Típicamente, esta designación se da para los bonos soberanos. Entonces, por ejemplo, un dealer de bonos del Tesoro americano o un dealer de M bonos en México, ¿no? Ellos son los que se dedican exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero se dedican principalmente a hacer mercado en estos instrumentos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando operan, están poniendo el propio capital del banco en riesgo. Entonces ellos compran, no porque ya le vendieron ese instrumento a alguien más, sino lo compran y lo van a mantener en su inventario de instrumentos, en un libro que llaman ellos, ¿no? Ellos están arriesgando el capital del banco para llevar a cabo esta operación. Entonces, ellos básicamente están obligados a hacer mercado a los inversionistas. Entonces, si un inversionista le habla a un banco, que es un dealer, el dealer lo que le va a ofrecer es una postura de compra y una postura de venta del mismo instrumento, un monto específico. Entonces, supongamos que el inversionista quiere operar 100 millones de dólares de treasuries de 10 años. Bueno, lo que va a hacer el dealer es decirle, te compro 100 millones de dólares a 1.05 y te vendo a 1.02. Entonces, le está haciendo mercado, le está dando la opción de compra y de venta al mismo tiempo. Esa es la chamba de un dealer, esa es la chamba de un formador de mercado. Hacer esa liquidez, él mismo está generando liquidez, ¿no? Ahora, estos bancos no cobran comisión por hacer esta operación, más bien lo que hacen es te dan un precio de compra y un precio de venta. Y ese spread, o bid spread, como se le conoce en el mercado, es lo que hace ellos ganen su posición. Y aparte, obviamente, esperan ellos ganar de la posición que traen en sus libros. Cuando ellos hacen una operación a un cliente, tienen dos opciones. Pueden deshacerse de esa posición. Supongamos que ellos compran una posición de bonos que les vendió un cliente. Si a ellos les gusta esa posición porque creen que va a tener un buen desempeño a futuro, se van a quedar con ese instrumento, van a usar el capital del banco para financiarlo. Ahora, si no les gusta ese instrumento porque piensan que ese instrumento no va a tener un buen desempeño en el corto plazo, lo que van a hacer es voltearse con otro banco o con otro dealer y vender esa posición. Al final de cuentas, el objetivo del banco o del dealer es ganar dinero. Eso lo va a hacer a través del bid spread, pero también lo va a hacer a través de la posición que traiga, ¿no? Entonces, realmente, los dealers son jugadores muy, muy importantes porque generan esta liquidez en el día a día y porque aparte toman posiciones en el mercado, ¿no? Ahora, por otro lado, bueno, también es muy importante, estos son los principales contrapartes de los bancos centrales, ¿no? Entonces, ¿quién es la principal contraparte de la Fed? Pues son estos dealers del mercado abierto. Entonces, a final de cuentas, juegan un rol muy, muy importante, tanto para darle información a la propia Fed, como para operar con la Fed en las subastas y en las operaciones de mercado abierto. Cuando la Fed sale a hacer QE y eso, obviamente lo hace con estos, con los dealers. Bueno, por otro lado, tenemos la figura de broker. Y broker es una figura que se usa mucho en México. En México también existe la figura de dealer, pero realmente son pocos bancos los que tienen esta asignación. Y más bien, en México existen más los brokers. ¿Qué son los brokers? A veces son bancos o casas de bolsa. Pero la diferencia con un dealer es que ellos no arriesgan capital del banco o de la institución financiera. Ellos simplemente lo que hacen es juntar compradores y vendedores del mismo instrumento, intermediar entre los dos y ganar una comisión por eso.
Entonces, básicamente, si tú le hablas a un broker y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero vender 10 millones del bono de América Móvil, pues, ok, déjame busco entre mis contactos de clientes a ver quién le podría interesar esta posición. Si a alguien le interesa, con todo gusto, ya te pongo una oferta por ese instrumento que quieres vender. Entonces, lo que hace el broker es, pues, va con sus clientes hasta que encuentra a alguien que quiere tomar esa posición. Obviamente, lo que hace es ganar un diferencial entre el precio que compra uno y el precio que vende. Entonces, pero realmente ellos nunca están tomando el riesgo de la posición. Ellos nunca toman esa posición para ellos, sino simplemente hacen que uno pueda entrar y otro pueda salir. Entonces, esa es la gran diferencia con un dealer. Un dealer sí toma posición. No está ahí a ver si consigue a quién vendérselo o no. Ellos tienen que tomar posición ya sea de compra o de ventas, ¿no? Como el cliente que sea, ¿no? Y después de eso ellos ya verán cómo ajustan su posición para tener la posición que quieren que pase, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un dealer y un broker. Y obviamente los dealers juegan un papel clave para generar esta liquidez que todo el mundo quiere, ¿no? Realmente es muy importante el papel que juegan ellos. Y de hecho, brevemente les voy a hablar de algo que es también muy relevante. Muchas veces se habla de que el mercado de deuda es una alternativa a los bancos. Entonces, que hay economías que están muy bancarizadas, por ejemplo, la europea, dependen muchísimo de los bancos le den crédito a las empresas y a los gobiernos, y que hay mercados que están mucho más sostenidos por el mercado de deuda, por ejemplo, el americano. Hablar de eso es como decir, los bancos ya no importan. No, de hecho, los bancos importan muchísimo. A pesar de que ya no juegan ese papel de ser el prestador de recursos, realmente los bancos sí tienen un rol muy, muy importante. Y a veces, tristemente, han sido algo satanizados, ¿no? Porque a final de cuentas dicen, es que los bancos fueron los que crearon la crisis del 2008, a través de compran derivados y se vuelven locos, o dan préstamos a quien no debe darle, cosas que sí, hasta cierto punto son ciertas. Realmente son argumentos que no están bien entendidos por el público ni por los políticos, que son los que típicamente usan los argumentos. Realmente no entienden que a los bancos les conviene tener un sistema financiero sólido. Y aparte, el trabajo de regular al sistema financiero no es de los bancos. Para eso está la Fed, para eso está el Tesoro, y para eso están todas estas entidades regulatorias. Su chamba es esa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no podemos echarle la culpa al banco de todo lo que pasa, ¿no? A los bancos de todo lo que pasa. Lo que sí hay que destacar que juegan un rol muy, muy importante. De hecho, los grandes bancos a nivel mundial se conocen como centros monetarios o money market banks. ¿Eso es por qué? Porque básicamente el mercado de dinero está dominado completamente por estas instituciones. Estas entidades básicamente financian toda clase de actividades o permiten o dan actividades de soporte que ayudan a que el mercado se pueda financiar a través del mercado de deuda. Y obviamente pues juegan un papel dominante en el sistema de pagos, ¿no? O sea, realmente la economía no funcionaría bien sin los bancos funcionando como sistema de pago, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy importante, en el mercado de deuda en particular, los dealers típicamente son bancos, o de hecho son bancos, ¿no? No típicamente, prácticamente todos los dealers son bancos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ellos son el jugador principal porque ellos son los que le proveen liquidez a todos los otros inversionistas, ¿no? Entonces, cuando el Fondo Soberano de Noruega o cuando Alpers o cuando BlackRock quiere comprar o vender, ¿a quién le va a comprar o vender? A un dealer de estos, ¿no? Ellos son los que generan la liquidez. Y a su vez, si ellos entran en problemas, pues todo el mercado va a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque no puedes tener una economía funcionando sin que el sistema bancario funcione bien, porque eso va a impactar a todos, al final de cuentas, ¿no? Entonces, realmente estos bancos juegan un papel muy, muy importante, a pesar de que ya no son los que dan el crédito, sí juegan un papel primordial como intermediarios, son los que hacen que funcione este sistema de mercado de deuda, ¿no? Entonces, realmente sí hay que destacar esa parte. Simplemente aquí, como para que vean, les pongo quiénes son los dealers más importantes a nivel global de bonos. Esta es una encuesta que se hace cada año. Aquí tengo la del 2016, pero bueno, 2017, pero bueno, no ha cambiado mucho. Los 2020, de hecho, salieron casi los mismos.
como pueden ver, pues, ¿quiénes son los top dealers? A la izquierda tienen a los más importantes a nivel global, Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays y BofA. A la derecha tienen a los que están especializados en crédito, o sea, eso es en deuda corporativa, o en mercados emergentes, y pues prácticamente son los mismos, ¿no? Y abajo tienen los que se especializan en tasas. Esos son los que operan bonos del tesoro o bonos de funds en Europa o bonos M en México, y pues bueno, los mismos. Entonces, realmente hablar de que este sistema ya le dio vuelta a los bancos, no, es querer tapar el sol con un dedo. A final de cuentas, los bancos son un rol primordial al mercado de deuda, de todos los mercados de deuda del mundo, y obviamente sin ellos esto no funcionaría. Entonces, a pesar de que a lo mejor es correcto decir que la emisión de un bono es una mejor alternativa a directamente pedir un préstamo con el banco, eso no quiere decir que el banco no tenga nada que ver. Claro, juegan un papel muy, muy importante en todo esto, ¿no? Y bueno, brevemente, ya no me queda mucho tiempo y quiero aprovechar lo más posible. Lo que quería ahorita es simplemente que se den de cuenta de la magnitud y la importancia de este mercado. Ahora, hay muchas características que tienen los instrumentos, hay de toda variedad de instrumentos, y aquí el tema es que los instrumentos vencen, tienen un plazo fijo. Una vez que llegue ese plazo, pues se repaga el principal y dejan de existir esos instrumentos. Lo que sucede es que hay una emisión constante de instrumentos de deuda y una cantidad gigante de instrumentos por todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente es por eso que se vuelve tan importante este mercado también, porque hay todo tipo de instrumentos en todos los sectores, a todos los plazos que puedan imaginarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales que tienen todos los instrumentos de deuda y que creo que vale la pena conocer? Aunque muchos de ellos a lo mejor los conocen, pero especificar cuáles son. Básicamente, pues, ¿quién es el emisor? El plazo a vencimiento, el valor nominal, el cupón y el tipo de amortización. Y vamos a ver brevemente cuáles son, ¿no? Emisor es quien pide prestado. Aquí vamos a hablar de, pues, los gobiernos, tanto nacionales como estatales, como municipales. Vemos, por ejemplo, en algunas ocasiones que personas emiten deuda, por ejemplo, David Bowie, lo que trae atrás es básicamente royalties de sus canciones y cosas así. Tenemos deuda corporativa, que es un papel muy, muy importante. Pues todas las empresas que buscan financiamiento pues están aquí. Por otro lado, tenemos a estos Special Purpose Vehicles, que son aquellos que emiten deuda a través de fideicomisos, ¿no? Y esto le da vida a un universo de instrumentos que se conocen como Asset-Backed Securities. Que digo, no me va a dar mucho tiempo entrar en eso aquí, pero simplemente para que sepan que existe, ¿no? Ahora, el principal riesgo como inversionista, si tú eres un inversionista de bonos, ¿cuál es el principal riesgo? Pues que no te paguen. Eso se conoce como riesgo de crédito. Bueno, a final de cuentas, el riesgo de crédito lo puedes clasificar o lo puedes segmentar, ¿no? Para eso sirven las agencias calificadoras y obviamente pues, los inversionistas grandes tienen sus propios equipos de análisis de crédito que se dedican a ver cuáles son las principales, realmente las principales alternativas, ¿no? Y bueno, aquí lo más importante es separar entre bonos grados de inversión y bonos high yield. Son los que tienen menor calidad crediticia. Ahora, plazo de vencimiento, estamos hablando básicamente de ¿cuál es la duración de este instrumento en años? Aquí es muy importante diferenciar entre plazo de vencimiento, que es a partir de la fecha que se emite, cuántos años le quedan. Otra cosa que se conoce como tenor. Y tenor básicamente es cuánto le queda a un instrumento a partir de hoy. Ese instrumento no necesariamente se emite hoy, sino pudo haberse emitido en el pasado. Entonces, por ejemplo, un bono de 30 años que solo le quedan 10 años para que venza, tiene un tenor de 10 años, a pesar de que en su momento era un bono de 30 años. Y bueno, hay todo tipo de plazos, van desde 1 a 30 años, hay más de eso, hay bonos que van a 100 años, bueno, son los menos, típicamente caen en este rango de 1 a 30 años. Y las dos razones principales por las que es importante el plazo de vencimiento es porque la tasa de interés la cual van a poder colocar depende mucho del plazo. A mayor plazo, pues obviamente hay mayor riesgo y por ende mayor tasa de interés. Segundo, que el bono fluctúa a lo largo del tiempo. Entonces, este bono, su precio va a ir cambiando. Pero lo que sí sabemos es que entre más plazo, mayor volatilidad
en el cambio de precio diario. Entonces, véanlo así, es una especie de beta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando el mercado se vuelve más volátil, los bonos con mayor plazo tienen una mayor volatilidad que los bonos que tienen menos plazo. Entonces, por esas dos cosas es importante el plazo, ¿no? Esa es la famosa curva de rendimientos, donde pues, a mayor plazo, mayor tasa de interés. Este es el caso de la curva de Treasuries americano. Bueno, valor nominal, básicamente cuando se hace una emisión, pues lo que hacen es separar toda la emisión en títulos, muchos títulos de valor nominal típicamente es de 100, de 1000, de $100 o de $1000. ¿Y eso por qué? Pues obviamente para que sea bastante fácil de comprar y vender estos instrumentos, ¿no? Y obviamente el precio de los propios instrumentos va a ir variando día con día dependiendo de cómo se van las tasas de interés. Bueno, lo que sí sabemos es que este valor nominal es el valor final que te van a dar una vez que vence el instrumento, ¿no? Entonces, lo que te van a pagar como principal es el valor nominal. Obviamente, no solo te van a pagar el valor nominal, te van a pagar un cupón, los intereses, ¿no? Y aquí hay varias estructuras de cupón diferentes. Entre ellas están los bonos de tasa fija, los bonos de tasa variable, los bonos cupón cero y los bonos indexados. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Un bono de tasa fija lo que va a hacer es pagarte la misma tasa de cupón año con año durante todo el plazo del instrumento. Nunca va a cambiar esa tasa. Un bono de tasa variable lo que va a hacer es estar referenciado a una tasa de interés de mercado que típicamente es TIE o LIBOR. Bueno, sobre esa ya se va a generar este pago de cupón. Los bonos cupón cero son aquellos que no te van a pagar ningún cupón, sino más bien todo el interés va a ir junto con el principal en la fecha de vencimiento. Y los bonos indexados son aquellos que están ligados a un índice, por ejemplo, el índice de la inflación, ¿no? En México ese sería el caso de los bonos. Y básicamente lo que hacen es incrementan el valor nominal del instrumento para compensarte por esa inflación que se genera, ¿no? Un poco el detalle de cómo se ve, pero esta es la estructura típica de un bono de tasa fija, donde tenemos una serie de pagos fijos. Estos pagos nunca cambian y al final tenemos nuestro último cupón más principal completo. Y por último, básicamente, hay una parte muy, muy importante que es el tipo de amortización. Los bonos pueden amortizar hasta el final. Eso quiere decir que solo te van a pagar cupones durante la vida del instrumento y al final te pagan todo el capital que te han prestado. O hay una opción donde te van a ir pagando poco a poco tu principal a medida que vaya pasando el tiempo, como una hipoteca, digamos, ¿no? Entonces, a esos se les conoce como bonos amortizables. Y hay de dos tipos, los amortizables completos, eso quiere decir que pagan todo antes de la fecha de vencimiento, o parcialmente amortizables, que es que te pagan una parte y al final hay un pago grandote, que se conoce como balloon payment, ¿no? Y bueno, lo más importante es que todas estas características tienen que estar puestas en un documento y ese documento se conoce como el indenture de un bono. Y en ese indenture básicamente se establecen todas estas características más muchas otras que no hablamos del instrumento, y esta es la principal fuente que tienen los inversionistas para poder conocer si este es un instrumento de inversión atractivo o no. Básicamente esto es lo que creemos, o el documento más importante para conocer a detalle cuáles son todas las obligaciones que tiene el emisor y cuáles son todos los derechos que tienen los tenedores de deuda en el momento de que haya algún problema, ¿no? Y bueno, fue básicamente los muy rápidos y muy generales, una breve introducción a los conceptos de renta fija, tanto del mercado como a los instrumentos en sí. Pues bueno, no sé, yo creo que podemos ver si hay alguna pregunta por ahí, ¿no? Hola, Salvador. Sí, tenemos una pregunta de Alejandra Morales y nos dice, ¿cuál es la importancia de la certificación CFA en la experiencia de Salvador Galindo? Yo creo que el CFA poco a poco se está convirtiesta en una alternativa, de hecho, más valiosa a, por ejemplo, lo que es una maestría, ¿no? Yo creo que sí hay que darle mucha importancia a esta certificación porque yo te digo los dos lados. Yo estoy en la maestría y aparte tengo el CFA. Entonces, yo sí creo que una maestría te da muchas cosas, pero también te da muchas cosas que no necesariamente necesitas, ¿no? Por ejemplo, una maestría la usas por
¿no? Pues por la experiencia de vivir fuera, por supuesto. Obviamente las clases son muy generales, hablas de finanzas, pero hablas de otro tipo, hablas de mercadotecnia, hablas de todo tipo de cosas, ¿no? Realmente, si tu mirada es el sector financiero, te diría, esta es una mucho mejor opción. Obviamente hay maestrías en finanzas y hay maestrías especializadas, pero realmente yo creo que el estándar aquí es el CFA. Entonces, aparte, un costo mucho más bajo que cualquier maestría o diplomado, inclusive, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta es una excelente alternativa y poco a poco cada vez se reconoce más. En Estados Unidos y en muchos países ya es el estándar mínimo, ya ni siquiera es así como que algo deseable, sino ya te lo piden como requisito para antes de que toques $1, ¿no? Entonces, realmente ya es un requisito. En México, poco a poco estamos llegando ahí. Bueno, yo creo que ya en México compite perfectamente con una maestría, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, oye, si mi tirada es entrar al medio financiero, yo creo que esto es una forma mucho más accesible, mucho más, digamos, te va a dar mejor retorno sobre tu inversión que una maestría, que obviamente es muy valiosa, pues es por otro tipo de cosas, ¿no? Por la experiencia más que por el conocimiento o por el reconocimiento en sí. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta de Bernardo Flores. Con la espera de los cierres de los fideicomisos en México, ¿qué efecto va a tener en México? Uy. Yo creo que a final de cuentas, no voy a hablar mucho del tema político, porque yo no soy politólogo, pero lo que sí te puedo decir es, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del mercado de deuda, estas son señales, a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que quieren los inversionistas globales es certidumbre. El riesgo número uno que tienen los inversionistas globales es riesgo de crédito, riesgo de que no te paguen, ¿no? Entonces, obviamente, estas medidas de tratar de cambiar las reglas del juego es algo que no es bien vista por los inversionistas globales. Y hay que recordar que los inversionistas globales son tenedores de aproximadamente la mitad de la deuda total de México en moneda local, ¿no? Y algo así como el 90% de la deuda extranjera de México está en manos de extranjeros, ¿no? Entonces, son jugadores muy importantes en el mercado de deuda mexicana. Si ellos deciden que esto no está funcionando, México puede tener problema de una salida de capitales masiva o de que ya no pueda colocar deuda. Digo, estamos muy lejos de ellos, pero al final de cuentas, esas son las cosas que no le gustan a los inversionistas, ¿no? Entonces, realmente, aunque no creo que vaya a ser el detonador de una crisis, ni mucho menos, realmente eso junto con otras cosas que siguen pasando, por ejemplo, el tema de la cervecera esta, ¿no? Que igual le cambiaron las reglas del juego e hicieron su encuesta y bla, 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 y con base en eso cambiaron la regulación. Realmente ese tipo de cosas le quitan certidumbre, le quitan confianza a los inversionistas extranjeros para que haya inversión tanto directa como en inversión de portafolio, ¿no? Que en este caso sería. Entonces, la verdad, no lo veo positivo. No va a ser el detonador de la crisis, pero claramente no es un paso hacia adelante, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta más de Manuel Martínez. Salvador, ¿crees recomendable una certificación CFA para alguien desempeñando en startups? ¿O crees que hay alguna otra alternativa? Uy, mira, yo creo que startups es otra historia. Realmente puede servir mucho el contenido, pero realmente yo creo que las habilidades y las capacidades que requieres para hacer un startup son muy diferentes para ser un analista financiero. Esto está más bien enfocado a alguien que quiere ser analista financiero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que trabaje en un banco, que trabaje como inversionista en un asset management o algo por el estilo. Obviamente los principios de evaluación y obviamente el análisis fundamental es algo que sí te va a servir mucho para el tema de startups. Pero también te diría que el tema de startups está, así como hay mucho contenido fundamental, hay mucho contenido operativo, es muy, muy importante y de eso no vas a tener nada acá. Entonces, realmente yo te diría, como hobby está muy bien, pero creo que más bien para el tema de startups hay otra. Ahora, si tú eres inversionista en startups, es otra historia, ¿no?
Que ahí sí tu objetivo es realmente analizar esto desde el punto de vista financiero. Ahí hay otra certificación que también es valiosa, que es el CAIA, ¿no? Famoso. Es como el CFA, pero está enfocado en inversiones alternativas. Entre ellas, pues está, por ejemplo, Venture Cap, estas cosas, ¿no? Eso creo que podría dar mejor. Pero realmente también te puedo decir, el tema de hacer startups es todo un arte, ¿no? No dudo mucho que de lo que en los libros vas a aprender mucho. Eso más bien se aprende con la práctica, ¿no? Perfecto. Y tenemos una más, no sé si alguien adicional quiera poner una pregunta, pero Juan Carlos Pérez nos pregunta, ¿cuál es el monto mínimo para que una empresa emita bonos en México? No hay monto mínimo como tal. Obviamente sí hay un tema de escala. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa que quiere emitir tiene que pagar pues cierto fees, por ejemplo, a los bancos que le van a colocar. Y obviamente la emisión tiene que de preferencia ser lo suficientemente grande para que los inversionistas les interese. Porque el problema es que si es una emisión muy pequeña, los inversionistas la van a desechar porque consideran que no va a haber liquidez en ese instrumento, ¿no? Entonces, lo que le da liquidez a una emisión es que el volumen, ¿no? Entonces, yo te diría, ha habido colocaciones desde 500 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, pero realmente las emisiones importantes, las que se consideran ya más líquidas, pues es que estar hablando de 5,000, 10,000 millones de pesos como mínimo, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, sobre todo si es, obviamente, deuda corporativa, es menor la escala, pero obviamente si eres una institución bancaria o demás, sí necesitas montos mucho más grandes, ¿no? Ok, perfecto. Si no hay más preguntas, damos por finalizado nuestro webinar. Muchísimas gracias, Salvador, por tu valiosa aportación en este tema tan interesante y significativo del programa CFP. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su presencia en este maravilloso webinar. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Que pasen buena noche a todos. Muchas gracias. Gracias.